Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a Entonces, iniciar con nuestra clase de hoy. 24 es martes 24 de noviembre de este 2020. Vamos a iniciar con nuestra clase de procesos de manufactura 2. Ya le quiero llamar procesos de manufactura, es manufactura 2. Muy bien. Una disculpa porque ahora sí, justo a las 12:59 estaba abriendo apenas, entonces por eso varios se pudieron integrar ahorita estrictamente hace 30 segundos. Bueno, nos quedamos en soldadura de arco eléctrico. De lo que habíamos visto, ¿hay alguna duda? Diego, Erika, ¿tienen ustedes alguna duda de lo que habíamos visto? No, profesor. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, ¿en qué quedamos? Dijimos esto. De los procesos de soldadura de arco, el más común es el proceso que conocemos nosotros como soldadura de arco con electrodo revestido, ¿sí? Comúnmente conocida simplemente como soldadura eléctrica. O sea, cualquier persona le dicen que lo van a mandar soldar o que lo soldaron con soldadura eléctrica y cualquier persona entiende de qué les están hablando. Pero ya quedamos que hay muchos procesos de soldadura de arco y que en particular el que nosotros conocemos o el que más conocemos, no el que conocemos, sino el que más conocemos, es el de electrodo revestido, ¿sí? Muy bien. Quedamos nosotros en esta tabla que la corriente dependía de qué. Bueno, la corriente dependía del diámetro del electrodo, era una cuestión, dependía del espesor del material y dependía precisamente también del material. Muchas veces este último factor no se considera porque siempre se está pensando en que vamos a soldar aceros al carbono. Sin embargo, el material también tiene que ver en la determinación de la corriente. Hasta ahí lo habíamos mencionado, habíamos usado estas tablas para referirnos a ese concepto. Muy bien. Y de hecho, aquí fue donde concluí, donde terminé la sesión, para no iniciar otro proceso y quedarnos a la mitad de la explicación. Cuando se iniciaron los procesos de soldadura de arco, les comenté el jueves pasado que primero se usaron electrodos de carbón, ¿sí? Entonces el electrodo de carbón lo que hace nada más era pues actuar como un conductor, pero no aportaba material. Ahora, ¿cuál es el problema de usar un arco o un electrodo de carbón? Bueno, el carbón se va a ir consumiendo y parte del carbono del electrodo puede ser asimilado por el material. El carbono en un acero, en muchos casos, puede ser una impureza indeseable. Sabemos nosotros que el carbono es el principal aleante, sí, pero, por ejemplo, si hablamos de un acero inoxidable austenítico, el carbono es una impureza. Entonces, ¿qué elemento podemos utilizar para fabricar el electrodo que no nos genere inconvenientes? O sea, que no vaya a producir un depósito, no vaya a ser asimilado por el material que estamos soldando y esto dé como consecuencia una pérdida, una disminución o nos afecte, digámoslo así, negativamente las propiedades del electrodo. Cuando pensamos en esto, pues lo primero que tendríamos que considerar es, bueno, si ese electrodo va a ser metálico, bueno, ¿por qué metálico? Porque necesitamos que sea un conductor eléctrico. Muy bien, entonces metálico. Bueno, entonces vamos a elegir el metal o la aleación con mayor temperatura de fusión. Y pregunto a ustedes, ¿cuál es el metal que tiene la mayor temperatura de fusión? ¿Cuál el es? tungsteno ¿Cuál? con 3000 y tantos. El tungsteno con El, 3200 el y algo. tungsteno. El tungsteno, por comparación, el hierro se funde. Le voy a apagar tantito el micrófono. Perdón. A ver, regreso. El hierro, que es un elemento que nosotros conocemos,
con el que tenemos más familiaridad por esto de los aceros, se funde a 1534. Entonces, cualquier acero se va a fundir en términos generales a una temperatura menor de 1534. Si yo les digo que los aceros se funden a una temperatura de alrededor de 1500 grados, no estaría diciendo ninguna mentira. Muy bien. Sin embargo, el tungsteno se funde a 3400 grados. Esto representa una temperatura mucho mayor que la que vamos a decir que aquella que se requiere para que se fundan muchos cerámicos. Por ejemplo, la lúmina se debe de andar fundiendo, ahorita pueden ustedes entrar a la red, pero por ahí de los 2000, no sé, 2300, 2400 grados. La sílice como a 1700, 1800 grados. Entonces, el tungsteno tiene una temperatura de fusión aún mayor. Entonces, si nosotros vamos a usar un electrodo que no se consuma, o sea, que no se funda, ¿sí? Que no se erosione, vamos, o que nos aguante mucho tiempo de servicio durante un proceso de soldadura de arco, ¿de qué vamos a hacer el electrodo? Pues de titanio, ¿sí? Entonces, en este momento entramos en un nuevo proceso. Ustedes bien lo acaban de decir. Entramos en el proceso TIG o de tungsteno y gas inerte o gas tungsten arc welding, ¿sí? Como ustedes quieran, TIG, GTAO, como ustedes quieran llamarle. Muy bien. El recubrimiento de un electrodo, ¿qué finalidad tenía? Proteger el área de soldadura con un gas protector. Muy bien. Entonces, si usamos un electrodo de tungsteno, necesitamos proveer de manera externa ese gas de protección. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué gas de protección se les ocurre? Argón, helio, algún gas inerte, incluso CO2 a veces. Muy bien. A ver, argón, sí. Helio es más caro, pero podemos usar mezclas argón-helio. Un gas que sea inerte y que sea un gas inerte que sea sumamente abundante en la atmósfera. ¿Cuál es? N2 también. Entonces podemos simplemente tomar aire de la atmósfera y obtener nitrógeno, ¿sí? Entonces N2. Son muy usuales las mezclas de nitrógeno con argón, ¿sí? Y con helio. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, la experiencia que yo tengo es básicamente con argón, ¿sí? A mí me tocó echar a andar las máquinas antes de que ustedes nacieran, todas las máquinas de TIG que hay en el taller, las echean, me tocó empezar a trabajarlas. Esto les estoy hablando de hace 30 años quizá. Y usamos argón. ¿Cuál es el problema del argón? El argón nos permite un arco muy suave, nos permite soldar de maravilla, pero tiene un inconveniente. ¿Cuál es? ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Es inerte? ¿Sí? ¿Se va acumulando? ¿Mande? De nuevo, por ¿Que se favor. va acumulando y puede causar explosiones? No, es inerte, recuerde usted eso. Me habían comentado que el argón lo que tiene es que como no es muy reactivo, provoca que necesites aplicar más calor al momento de soldar. Pues, miren, ahí sí en esa habría que analizarlo con detalle. Bueno, pero más o menos no me parece tan fuera de sentido, ¿sí? A ver, lo que sucede en una cuestión muy simple, ¿cómo nos venden el gas? Bueno, evidentemente nos lo venden, digámoslo así, nos lo venden por kilo, ¿sí? O nos lo venden por metro cúbico. Metro cúbico pensando a una cierta presión. ¿El gas cómo tiene que estar en el tanque? Pues debe de estar en estado líquido, no veo de otra manera, porque si estuviera como gas, pues yo ya empiezo a dudar, ¿no? Entonces, el argón es bastante caro. Podríamos cotizar, ahorita ya no tuve tiempo de cotizar cuánto cuesta los 6 metros cúbicos de argón, que es como normalmente lo vamos a comprar. Pero voy a dar un valor de comparación nada más.
Una botella de 6 metros cúbicos de argón nos debe de costar ahorita del orden de unos 3,000 pesos, vamos a ponerlo así. Muy 3,500. bien, mándeme usted. 3,500 la última vez que lo compré. 3,500, perfecto. Perfecto, 3,500, no andaba entonces tan torcido. 3,500, excelente. Muy bien, si ustedes usan una mezcla de nitrógeno con argón, lo que van a hacer es bajar el precio. Y además estas mezclas siguen siendo inertes, son de menor costo y vamos a decirlo, el cordón se puede también desarrollar sin mayor problema. Vamos a tomar el comentario de su compañero y vamos a decir, bueno, esto nos permite una mejor transferencia del calor y por lo tanto el que no necesitemos aplicar tanta energía para ir, no requiramos consumir tanta energía eléctrica para ir soldando, ¿sí? Pero el primer inconveniente es el costo. Si yo uso una mezcla que se conoce como trimix de nitrógeno de N2, más argón, más helio habíamos quedado, ¿no? Pues seguramente ahí esos 6 metros cúbicos nos va a bajar, en lugar de los 3,500, nos va a bajar a lo mejor a los 2,800. No es mucho, pero esto nos representa una disminución de un 15 a un 20%. Entonces sí es una ventaja. Muy bien. Lo que no podemos usar en TIG nunca, 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 así apúntenlo con letras así muy marcadas, lo que no podemos usar es dióxido de carbono. Jamás se les ocurre usar dióxido de carbono. ¿Por qué? Bueno, porque el dióxido de carbono reacciona, o sea, se supone que es inerte, ¿no? O sea, en teoría es inerte, pero reacciona con el electrodo y causa que se vaya erosionando, que se vaya consumiendo más rápidamente. Entonces, ¿el electrodo se consume? Sí, sí se consume. Después de que ustedes pasen 8 horas soldando, van a ver que el electrodo se consumió, aunque sea 1 milímetro, pero se consumió algo. O sea, el electrodo no es eterno, digámoslo así. También se va a consumir. ¿Por qué? Porque el arco, quedamos que el tungsteno se funde a 3,400 grados. Pero ahora busquen ustedes qué temperaturas, de qué orden son las temperaturas que se generan con un arco eléctrico y verán la razón de lo que les comento. Muy bien. Entonces, usamos nitrógeno, usamos argón, usamos helio o una mezcla, mejor todavía una mezcla de estos. ¿De qué es el electrodo? Dijimos de tungsteno. Sin embargo, se pueden usar mezclas tungsteno-torio, dependiendo que vamos a soldar. ¿Para qué vamos a usar el TIG? Yo les diría que para aluminio, para magnesio, para acero inoxidable. En general, con TIG vamos a tener cordones en materiales que son muy sensibles al momento de soldarse. En términos generales, el TIG es un proceso caro, un poco más difícil de trabajar que soldadura con arco revestido por algo muy sencillo. El material de aporte lo tenemos que suministrar en forma separada. Aquí lo vemos claramente en el dibujo. El material de aporte es una varilla externa, ¿sí? Entonces tenemos que tener la capacidad para ir introduciendo el material, ir avanzando el material en función que se va fundiendo y se va depositando en el cordón. Pero tampoco no es una ciencia, no es algo, son mucho más difíciles una ecuación diferencial que aprender a suministrar el material de aporte. Entonces, si es un poco más complicado trabajar, sí se cobra más caro las soldaduras con TIG, pero tampoco es ciencia, tampoco es matemáticas de alto nivel, o sea, tampoco es tan complicado. Muy bien. Entonces, ¿qué quedamos que necesitábamos acá? ¿Cómo arrancan ustedes el arco normalmente cuando trabajan en electrodo revestido? Por contacto. Por contacto. Cuando ustedes usan TIG, si ustedes inician el arco por contacto, les podría yo decir que si esto lo fuéramos a hacer prácticamente, les diría que iban a estar reprobados. Pero como no lo vamos a hacer prácticamente, entonces pues simplemente queda como comentario. Entonces, ¿cómo se enciende el arco si no voy a tener contacto? Lo había comentado la clase anterior.
a la señal de corriente le sobreponemos una señal de alta frecuencia. La señal de alta frecuencia, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a arrancar el arco, ¿sí? Entonces, acercamos el arco, pero jamás hacemos contacto. Si hacemos contacto, estamos contaminando el electrodo de tungsteno, ¿sí? Y realmente, en sentido estricto, tendríamos que tomar nuestro electrodo y volver a afilar, eliminar el material con el que lo contaminamos. Eso sería lo que tendríamos que hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué equipo vamos a usar? Vamos a usar el mismo equipo que usamos para electrodo revestido, pero, ahí es donde está el pero. Necesitamos un control de suministro de gas, necesitamos el tanque de gas, necesitamos el regulador y el flujómetro, ¿sí? Y necesitamos una unidad de alta frecuencia. Entonces, ustedes pueden tomar su equipo de, vamos a decir, para soldar con electrodo revestido y adicionarle estos elementos. Además, necesitamos una antorcha que esté normalmente enfriada por aire. El mismo gas la va a estar enfriando, por llamarlo de alguna manera. O sea, la pinza portaelectrodo la vamos a cambiar por una antorcha. ¿En donde la antorcha, en donde, a través de la cual va pasando el gas y en donde vamos conectando, donde hacemos la conexión con el electrodo de tungsteno para poder garantizar la presencia del arco que nos va a permitir llevar a cabo la soldadura, ¿sí? ¿Esta parte queda clara? Entonces, el equipamiento siempre va a ser más costoso. Yo les diría que en la actualidad hay equipos, hay inversores que se pueden adaptar con el flujómetro, el regulador y que se les puede adaptar también la unidad de alta frecuencia. Y hay equipos que ya venden de línea, que ya trae la unidad de alta frecuencia y viene también ya las conexiones para los elementos para poder colocar el tanque de gas, poder también, pues sí, conectar el tanque de gas al sistema. ¿Está la idea? ¿Qué ventaja nos da TIG? La limpieza. No hay escorias, ¿sí? ¿Qué ventaja nos da? El arco es mucho más cerrado, entonces la zona afectada por el calor es más angosta, es más pequeña. Pregunto a ustedes, ¿qué entienden como zona afectada por el calor? Es la zona donde estamos soldando y la aledaña por la Muy bien. Es una zona en donde primero se está fundiendo el material, estoy de acuerdo con ustedes, pero también se está modificando la estructura del material de base. ¿Por qué? Porque al estarse calentando, ese calor fluye a través del material de base. Entonces va a haber un proceso de recristalización en esa zona. Ahora, eso significa que si hemos seleccionado bien, si hemos hecho bien nuestro proceso, mecánicamente la zona más débil es adyacente al cordón de soldadura. Esto es, que si yo voy a unir dos piezas y luego quiero probarlas para ver si he realizado bien mi cordón, lo que haría sería fabricar una probeta para tracción y someter esa pieza a tracción, donde la zona del cordón precisamente quede a la mitad de la probeta. Esa es una. Dos, como no tengo un equipo de tracción, lo que voy a hacer es doblar nada más mi unión. Pues eso lo podríamos hacer. Tenemos una prensa y doblamos nuestra pieza que hemos soldado y vemos, vamos a decirlo, qué tan rápido se rompe. Si hemos hecho bien el cordón, se rompe a los lados del cordón, no en el cordón. Si el cordón está más aplicado, se va a romper en el cordón. Pero entonces, la zona afectada por el calor es aquella zona en donde hemos modificado el material por efecto del calentamiento intenso, producto de la presencia de un arco eléctrico. Lo que dijo su compañero está bien, yo lo dije con más palabras y a lo mejor más confuso, pero eso es la zona afectada por el calor. Luego, estrictamente, en el caso de TIG no se están generando humos. Ustedes cuando están soldando con electrodo revestido es claro que hay humos. Si estuvieran bien, bueno, de hecho están bien, no está tan mal instalado en el taller.
Ustedes en cada una de las máquinas, en cada una de las plantas de soldar, arriba tienen un extractor de humo, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos eliminar todos los gases producto de la combustión del revestimiento del electrodo. En este caso no lo necesitamos porque no hay gases de combustión, no hay gases, vamos a decir, que se generen, no hay humos que se estén generando por efecto de la combustión de, por ejemplo, el revestimiento, ¿sí? Muy bien, es un proceso que podemos utilizar sobre todo en materiales delgados, ¿sí? Y en una amplia variedad de metales y aleaciones. Y es un proceso totalmente factible de automatizar. Bueno, ¿cómo es que voy a automatizar? Perfecto. Pues yo lo único que hago es montar en un lo único que hago es montar en un carro, ¿sí? Montar el electrodo o montar más que el electrodo, ¿cómo podemos llamarle? Se me fue ahorita el nombre, se me fue ahorita el nombre. Permítanme tantito, la antorcha. O sea, aquí no hablamos tenemos el electrodo de tungsteno, pero al conjunto en donde ve el electrodo de tungsteno, a esto le llamamos, aquí estaba la palabra y no la veía, la antorcha la podemos montar en un dispositivo que se vaya desplazando, ¿sí? Y el material de aporte lo podemos suministrar a través de un sistema de rodillos que vayan empujando al material con la velocidad necesaria, de tal manera que conforme se va presentando aquí frente al arco, se vaya fundiendo, ¿sí? Entonces, ¿es posible de automatizar? Sí. La otra pregunta sería, ¿el proceso en donde usamos electrodos revestidos es posible de automatizar? ¿Ustedes qué me dicen? Pues, es más complicado, ¿no? Porque ahí sí necesitas tener ciertas posiciones, ciertos ángulos, ciertas velocidades. O sea, son demasiados parámetros que necesitarías automatizar y pues como que no. Totalmente de acuerdo con Ismael. A final de cuentas, es muy complicado de manejar todos los parámetros. A una persona, después de hacerlo por 10 años, pues ya esos parámetros, ya el cerebro los tiene súper grabados. Es más, ustedes no después de hacerlo 10 años, sino simplemente que hubiéramos estado todo el semestre trabajando ahí en el taller en cuestiones de soldadura, pues hubieran aprendido lo suficiente para hacerlo ya de memoria. O sea, de tener una memoria muscular para ir haciendo el proceso, ¿sí? Pero no, esto hacerlo con un robot está bastante complicado. A lo mejor aquí no tenemos compañeros de mecatrónica, pero a lo mejor me dice alguien de mecatrónica, bueno, yo voy a hacer mi tesis sobre eso. Bueno, le echo la bendición, ojalá y que tenga éxito, va a ser una gran tesis si tiene éxito, pero me voy con lo que dijo Ismael. Son demasiados parámetros para controlar. En cambio, en el caso de TIG, la distancia del electrodo, como el electrodo no se consume, esa distancia la fijo al principio y durante todo el día la mantengo ahí. No tengo que estarla ajustando, ¿sí? Y solamente tengo que ajustar la velocidad con la que voy suministrando el material de aporte. La cantidad de gas, una vez que la determino el flujo adecuado, tampoco tengo que estarle variando. Y entonces simplemente lo que voy a hacer es para arrancar el proceso, primero activo la corriente de alta frecuencia y luego de esto ya activo la señal principal. Esos son variables o son procesos o son conceptos que podemos automatizar sin mayor inconveniente. Entonces, ¿se puede automatizar? Sí, sin ningún problema. Muy bien. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, sí lo puedo automatizar, pero es un proceso que, vamos a decir, el avance que vamos a tener en el cordón, pues es realmente bajo. O sea, la velocidad con la que se va formando la junta es baja. O sea, su productividad es baja, su costo es alto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo aquí lo que les puse es que el costo del equipo no superaba los $1,500. Eso era para, vamos a decir, condiciones de hace 5 o 6 años, en donde todos los equipos tenían que ser,
vamos a llamarle equipos con transformador, por ejemplo, y entonces eran mucho más costosos. Ahorita con los inversores, en lugar de gastarme $1,500, pues yo creo que con 650 dólares, es más, me voy al máximo a $750, con eso ya puedo tener un equipo de TIG. O sea, ustedes podrían tener un equipo de TIG. Bueno, pues sí, no es fácil tener 15,000 pesos, pero pues es más fácil eso que lo que se requería todavía hace algunos años. Y lo que sí, pues si alguno lo pusieron, si su profesor tuvo el tiempo para, o ustedes han tenido la curiosidad de ponerse a trabajar con TIG, lo que van a encontrar es que es un poco más difícil, no tanto más difícil. O sea, yo no me considero ni soy soldador, ni soy, vamos, no soy ni soldador, simplemente sé utilizar los equipos, pero no me puedo decir que yo sea un soldador experto. A pesar de eso, pude y puedo manejar un equipo de TIG. O sea, tampoco es tan complicado. ¿Requiere mayor habilidad? Sí, pero tampoco son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Sí? Muy bien. Esto ya lo habíamos hablado, ya lo doy por visto, no lo voy a retomar. Y ahora, ¿qué corriente vamos a manejar? La corriente que se maneja depende de qué estamos soldando y depende del espesor, ¿sí? Igual tenemos el material del electrodo, ya quedamos tungsteno o tungsteno torio, ¿sí? El gas, normalmente nitrógeno, argón y helio, o mezclas de esto, pero en particular hay que ver qué vamos a trabajar. Y podemos trabajar corriente alterna, o si fuera aluminio, a lo mejor me voy a decantar por esto, pero si fuera níquel, titanio, níquel o titanio, me voy por corriente directa. En este caso, ¿qué nos conviene que se caliente más? ¿El electrodo? No, porque ese no vamos a tratar de depositarlo. Lo que nos conviene que se caliente más es el material sobre el que vamos a formar la unión. Entonces, normalmente aquí se usa corriente directa. Cuando es TIG, se usa corriente directa, polaridad directa. ¿Eso qué significa? El electrodo es neutro, la pieza es positivo, ¿sí? Acuérdense que habíamos ya mencionado en esto, ¿sí? Si hemos manejado todas nuestras variables adecuadamente, hagan de cuenta que el electrodo ustedes le van a dar un cierto filo, ¿sí? Entonces, si hemos manejado adecuadamente nuestras variables, lo más que va a suceder es que el filo del electrodo, si lo hemos manejado adecuadamente, ese filo, esa punta del electrodo, lo más que va a hacer es redondearse, pero no se va a ir desgastando. Eso nos indica una buena selección de parámetros. Si la punta del electrodo se va consumiendo, ¿qué nos indica? Que tenemos o que tenemos mala polaridad o que estamos nosotros teniendo problemas. Permítanme tantito. O que tenemos, a ver, se me fue a mí ahorita aquí el... Entonces, si se está perdiendo, si el electrodo se está desgastando, el control de nuestras variables estuvo mal. Entonces tenemos que empezar disminuyendo corriente o quizá lo estamos trabajando con polaridad invertida y tenemos que pasar a polaridad directa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta aquí. No, profe. Muy bien, gracias. Pasamos entonces. Muy bien. Ya quedamos. Corriente depende de lo que vamos a hacer. La polaridad depende de lo que vamos a hacer. Normalmente directa, pero depende de espesores y depende del material. ¿Cuánta corriente? Pues depende del espesor del material. El voltaje, normalmente el voltaje, vamos, la máquina solito lo va ajustando, pero vamos, el voltaje también tendríamos en un momento dado que ver cuál es el espesor del material que estamos
trabajando. Muy bien. El tipo de gas ya quedamos que depende de los materiales que nosotros vamos a trabajar y que el material del electrodo también depende de lo que vamos a soldar. Muy bien. ¿Preguntas del proceso TIG? ¿No hay? No. No, profe. Gracias. No. Muy bien. Cambiamos de proceso de metal y gas inerte o proceso MIG o GEMAW, Gas Metal Arc Welding. Muy bien. El proceso MIG es un proceso de arco continuo. La máquina, el equipo es diferente del equipo que utilizamos para TIG o que utilizamos para electrodo revestido, ¿sí? Muy bien. ¿En dónde está el cambio? Muy bien. Estos equipos trabajan a voltaje constante. En el caso de un equipo TIG o de un equipo que se use para electrodo revestido, normalmente son equipos que trabajan a 80 volts de voltaje de circuito abierto. Y en trabajo, ya durante el momento que está saltando el arco, el voltaje va a estar entre unos 26 y unos 30 volts, 30, 32 volts. En este caso, en MIG, más o menos, lo que vamos a tener es un voltaje constante durante todo el ciclo, de alrededor de unos 80 volts. ¿Podemos usar argón? Sí. ¿Podemos usar helio? Sí. ¿Podemos usar dióxido de carbono? En este caso, sí. Para MIG sí es factible el uso de dióxido de carbono. ¿Cuál es la ventaja? Es más, yo recomendaría que para soldar acero con MIG usen dióxido de carbono. ¿Por qué? Decíamos que un tanque de argón cuesta 3,500 pesos. Sin embargo, un tanque de dióxido de carbono nos va a costar a lo mejor, no sé, 1,200, a lo mucho 1,500 pesos. Entonces, el dióxido de carbono tiene un costo mucho menor que el argón o que el helio, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en el caso del dióxido de carbono, ese no se vende, no se comercializa por metro cúbico. Quedamos que argón y helio es por metro cúbico. Normalmente los tanques son de 6 metros cúbicos, es lo que nos garantizan. El dióxido de carbono, los tanques normales vienen por kilos, es por peso como se vende el dióxido de carbono, y son tanques de 25 kilos. Eso es lo estándar, eso es lo normal, eso es los tanques comunes y corrientes. Muy bien, entonces, en este caso la máquina es de corriente continua, en MIG es corriente continua, potencial o voltaje constante. ¿De qué consiste la máquina? La máquina va a consistir de la antorcha y va a consistir de un equipo que nos proporciona la corriente y que nos lleva esa corriente hasta la antorcha, de un equipo que va suministrando, tiene un control de velocidad para el suministro del material a través de la antorcha y este equipo también cuenta con un control de suministro de gas de protección. Insisto, en aceros, ¿qué gas de protección utilizamos? Utilizamos dióxido de carbono. Entonces, esta máquina, la que tenemos ahí, es de uso, para mí, yo lo diría así tan concreto como esto, de uso exclusivo para un proceso de metal y gas inerte. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Materiales delgados y cordones muy largos. Una aplicación típica de MIG es en la industria automotriz. Las carrocerías de los autos, dos procesos se van a utilizar de soldadura. Uno, soldadura por resistencia, o sea, vamos a tener máquinas punteadoras que van a ir soldando, vamos a decir, las láminas van a ir uniendo las láminas a traslape. Y vamos a tener soldadura MIG en donde necesitamos rellenar espacios, ¿sí? Entonces, ambos procesos, tanto el equipo con las punteadoras, para la soldadura por resistencia, como el equipo para MIG, son equipos o son sistemas que son fácilmente automatizables. No sé si hasta ahí vamos en orden. Entonces, este tipo de equipos normalmente van montados en los brazos, normalmente se montan en un robot.
El mejor ejemplo lo tienen ahí en el laboratorio de manufactura avanzada, en donde el robot tiene o normalmente tiene conectado o acoplado en el brazo, en el actuador, lo que tiene es un sistema de MIG. Entonces, podemos con un robot trabajar tranquilamente MIG. Sí, y no ahorita, hace 30 años ya se podía hacer. O sea, no estamos hablando de invenciones recientes o de aplicaciones recientes. Hace 30 años esto ya se puede hacer. ¿Alguna duda sobre este proceso? Ahí vemos, por ejemplo, varios equipos que están soldando un chasis. Bueno, si es un chasis, estamos hablando de un camión. Acuérdense que los autos no traen chasis, son autosoportantes. Tenemos carrocerías autosoportantes. Los camiones, cuando menos los camiones de carga sí llevan chasis. Los camiones de pasajeros, los camiones foráneos no llevan chasis. Muy bien. Bueno, entonces, ¿queda la idea? ¿Alguna duda? No, ¿No? profe. No. No, Muy profe. bien. Hay una variante del proceso, una hibridación entre el proceso MIG y el de electrodo revestido. Este proceso se conoce como proceso de soldadura de arco con fundente en el núcleo, ¿sí? Este proceso de soldadura de arco, flux cored arc welding, ¿sí? ¿En qué consiste? En lugar de trabajar con alambre, lo que trabajan es con un material tubular. En el MIG, el alambre que ustedes van suministrando, a ver, déjenme ver aquí. En el MIG, aquí ya me fui no estamos hacia atrás, tengo que ir hacia atrás. A ver, esto no es para el otro lado, una disculpa, ya estoy hecho bolas. Muy bien. Aquí teníamos el esquema de MIG, ¿sí? Muy bien, algo que se me olvidó comentar. ¿Cuáles son los diámetros estándar del alambre de aporte? ¿Tienen alguna idea? ¿Trabajaron algo en MIG en su curso de manufactura 1? Que yo me acuerde, bueno, es que no me acuerdo bien los diámetros, pero están en el orden de milímetros, de 1, 2, 5. Le doy toda la razón, Ismael. Yo diría antes de 5, mire, como se comercializan en México, recuerden que en México, no ahorita, sino hace más de 100 años, estamos basados en nuestro sistema de pesas y medidas, es el sistema, vamos a decir, llamémosle internacional. Usamos el metro, usamos el kilogramo, usamos que el segundo, muy bien. Sin embargo, tenemos un vecino que trabaja sistema inglés. Muy bien, hace muchos años, yo diría hace unos 20 años o 30 años, en Estados Unidos dijeron vamos a seguir el sistema internacional, el sistema métrico, vamos a llamarle así. Bueno, lo único que hicieron fue en lugar de decir media pulgada, ahora dijeron 12.5 milímetros. En lugar de decir 3/8 de pulgada, ahora dijeron 9 milímetros. Siguieron usando sus medidas en sistema inglés, realmente, y lo único que buscaron fue aquellas medidas en sistema métrico que se aproximaran al valor en sistema inglés. Entonces, respondiendo a Ismael, él tiene toda la razón, estamos hablando de alrededor de unos 2 milímetros, 1,5, 2 milímetros. Normalmente el diámetro del material de aporte está entre 35 y 45 milésimas. 40 milésimas es 1 milímetro, entonces estamos hablando entre 0.8 milímetros y 1.2 milímetros. Entonces, abajo de 2 milímetros estamos hablando, Ismael. 5 milímetros, jamás, nunca he visto un equipo que pase de 2 milímetros. Muy bien. Si ustedes quieren cambiar el diámetro en el equipo, perdón, si ustedes van a modificar, ustedes pidieron soldadura de 35 milímetros de diámetro y el de compras les manda soldadura de 45 milésimas en lugar de 35 milésimas. Muy bien. ¿Qué es lo único que cambia? Lo único que cambia son los rodillos que van impulsando al material. Los rodillos están definidos o diseñados para el diámetro del material. Entonces, si cambiamos mucho el diámetro, tenemos que cambiar los rodillos. Y otra cosa, nosotros, ¿dónde cerramos el circuito?
lo cerramos conforme el material va pasando, haciendo contacto con un electrodo de cobre, ¿sí? Entonces tenemos que modificar también ese electrodo para que pueda ser, sea adecuado al diámetro de nuestro material de aporte. Muy bien. Entonces ahora nos vamos al proceso, perdón, para el otro lado, para dónde estaba, no era para acá. Nos vamos al proceso de fundente en el núcleo. En lugar de alambre, ¿qué va a hacer? Va a ser una cinta que se le deposita el fundente y luego con rodillos se dobla. Entonces, ¿dónde queda el fundente? Lo que se forma es una especie de un tubito, ¿sí? ¿Dónde queda el fundente? Pues en el centro de ese tubo, ¿sí? Entonces, por eso se habla de soldadura de arco con fundente en el núcleo. Si vamos a usar un tubo en lugar de un alambre, pues los diámetros van a ser mayores y ahí le daría de nuevo la razón a Ismael. En el caso de la soldadura con fundente en el núcleo, ya no vamos a hablar ni de 35 ni de 45, ya no vamos a hablar de alrededor de 1 milímetro, sino vamos a hablar ahora de 70 o de 80 milésimas. Entonces vamos a hablar de 2 milímetros o un poco más, ¿sí? Entonces, para pasar de MIG a la soldadura con fundente en el núcleo, nada más cambiamos dos cosas. Desde luego, el material de aporte es diferente. Estamos usando un material con fundente, un tubo con fundente en el núcleo. Entonces, cambiamos el material de aporte. Segundo, cambiamos lo que aquí se le llama en esta imagen núcleo de contacto, el electrodo de cobre a través del cual cerramos el circuito. Y tres, cambiamos nuestros rodillos alimentadores. Con esos tres podemos modificar el proceso. ¿Es un proceso que se puede automatizar? Sí, pero tiene una diferencia. En este proceso hay escoria. En el proceso MIG no hay escoria, ¿sí? Entonces, en el proceso MIG podemos tirar un cordón y encima de este tirar otro sin necesidad de remover escoria, sí, porque no existe. En el proceso de fundente en el núcleo, tenemos nosotros que eliminar la escoria a menos de que esté diseñada la escoria para poderse fundir en un reproceso cuando se tire un cordón por encima. ¿Queda la idea? ¿Hay alguna duda en esto? Ustedes me dicen. Todo bien, profe. ¿Está bien? No, profe. ¿Bien aburridos? Más o menos. Espero que no tanto. Cambiamos de proceso, soldadura de arco sumergido. En la soldadura de arco sumergido es igualito a todos los otros procesos, nada más que ahora el fundente ni va recubriendo al electrodo, ni va en un elemento tubular, sino simplemente el fundente se deposita antes de que nosotros tiremos el cordón de soldadura. En este caso se llama de arco sumergido porque a simple vista no hay evidencia del arco. ¿Qué ventaja tenemos? Aquí sí el material va a ser de mayor diámetro, por ejemplo, de nuevo. Entonces, ¿podemos trabajar con 40 milésimas? Sí, si es un proceso, vamos a decir, para materiales delgados. Pero ¿podemos trabajar ahora con 3 o 4 milímetros de diámetro del material de aporte? Sí. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a usar corrientes mucho más altas. En los otros casos usábamos a lo mejor 125, 100, 125, 150 amperes. Aquí vamos a usar 600, ¿sí? O sea, en un proceso como los que hemos venido narrando, vamos, ya cuando manejamos 300 amperes, de veras es una exageración. ¿Yo qué les dije? En electrodo revestido, una regla mnemotécnica es 1 amper por milésima de diámetro. Muy bien. Recuerdo, ¿de qué diámetro eran los electrodos? Muy bien. Teníamos electrodos hasta de 1/4. ¿Qué corriente podríamos manejar con un electrodo de 1/4? 250 amperes, ¿sí? Pero si el material es muy grueso, por ejemplo, una placa de pulgada, nos podemos ir quizá hasta 400 amperes, ¿sí? Las máquinas, ¿puede haber máquinas de 400 amperes? Desde luego que sí. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con arco sumergido? Ahí estamos en este proceso, ¿sí?
¿Qué pasa si trabajamos con arco sumergido? Ahí tenemos en la imagen claramente cómo está el fundente. Y a través del electrodo, permítanme un segundo, por favor. Perdón, hoy ha sido el día de las interrupciones. Me han caído, han estado pasando un montón de gentes vendiendo cualquier cosa. Bueno, ahora no ha sido mi día, ¿sí? Pero bueno, discúlpenme, hay que seguirle, hay que echarle ganas y no quejarse. Muy bien, bueno, arco sumergido. Lo que veíamos en la imagen es el fundente, cómo queda, es un granulado, ¿sí? No hay evidencia del arco, pero está saltando un arco ahí a través de estos granos de fundente. La densidad de corriente va a ser mucho mayor. Aquí en arco sumergido, trabajar 600 amperes es cosa normal, ¿sí? Trabajar 700, 800, 900 amperes es cosa normal. Entonces, ¿para qué usamos arco sumergido? Pues para placas de media pulgada hacia arriba. O sea, para placas de, si quieren, me voy a sistema métrico, de 10 milímetros hacia arriba, ¿sí? Placas de 30, de 40 milímetros, o sea, vamos a usar soldadura de arco sumergido solamente en construcción pesada, ¿sí? Solamente en ese caso se justifica. El fundente que tenemos ahí es lo mismo que habíamos venido mencionando para el caso del electrodo revestido. Mezclas de cal ahí que dice óxido de manganeso, óxido de silicio, óxido de titanio, óxido de aluminio o aluminio, circonio, fluoruro de sodio, de calcio, de sodio, etcétera. Muy bien. Eso es lo que nosotros estamos manejando. Es básicamente, en lugar de recubrir el material, lo manejamos por separado. Aquí sí se va a formar, en este proceso, lo que se pretende es que si vamos a soldar una placa de 25 milímetros de espesor o de 30 o de 35, en un solo cordón, en una sola pasada, nos va a quedar unida esa placa. O sea, estamos hablando de amperajes muy altos y entonces la fusión del material de base va a ser muy intensa. Por lo tanto, podemos trabajar con grandes espesores. ¿Está la idea? No está la idea. Ustedes me dicen. Muy bien. ¿En qué posiciones se puede trabajar? Sería la siguiente pregunta. A ver, ¿queda la idea? ¿Todo bien? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Sí. Entonces, aquí la idea es, por ejemplo, piezas de este tipo, tuberías de grandes diámetros. Por ejemplo, a ver, si ustedes van a conducir un líquido a alta presión, ¿sí? O cualquier fluido, vamos a pensar a un mismo agua, ¿sí? Muy bien, ¿de qué pueden hacer las tuberías? A ver, para conducir agua, ¿de qué pueden hacer las tuberías? Díganme ustedes. ¿De qué Pues, pueden hacer las? ¿Mande de qué? pues de acero, de cobre, o sea, tuberías bien. grandes, ya para flujos grandes, pues de acero. Muy bien. Perfecto, a ver. Muy bien. Si estamos pensando en la tubería de la casa, cobre, acero galvanizado, PVC y plásticos, ¿sí? Muy bien. Esos son los tres materiales típicos. Evidentemente, la duración de acero y de cobre, o sea, la duración es así. Cobre es el que más dura. Luego acero, ¿por qué razón? Porque va a sufrir corrosión, simple y sencillamente por eso, ¿sí? Y luego, el plástico. El plástico ya sé que no sufre corrosión, pero por ejemplo, el PVC tiene cierta fragilidad, entonces cualquier movimiento, cosa por el estilo, se rompe. O sea, a mí me tocó, para que se den una idea, hace cuántos años se usa PVC para fabricar tuberías. A mí me tocó, saliendo de la escuela, trabajar en una planta que hacía tuberías de PVC.
Entonces estamos hablando de hace 40 años o un poco más, hace un poco más de 40 años. Entonces no es reciente, eso es bastante antiguo. Muy bien. Dijo bien Ismael, depende del diámetro. A ver, grandes diámetros como los que se ven aquí en las figuras se van a utilizar para agua. Muy bien, pero ahora pensemos el suministro de agua de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene ¿cuántos habitantes? 25 millones. Toda la Ciudad de México. No, vamos a ir, no lo que es voy a llamarle el antiguo Distrito Federal, sino lo que es el área metropolitana de Ciudad de México, que realmente se deben de considerar un montón de municipios del Estado de México en esa área conurbada, en esa zona conurbada. 25 millones, ¿les gusta a ustedes? Muy bien. ¿De dónde se saca el agua para la Ciudad de México? Bueno, básicamente de los mantos freáticos que están en el propio valle. Consecuencia de eso es que en los últimos 50 años tenemos tranquilamente, en los últimos 100 años, depende de la zona, pero en los últimos 100 años tranquilamente debemos de tener un hundimiento entre 4 y 6 metros. Y me estoy quedando corto, ¿sí? Entonces, el hundimiento de la Ciudad de México se mide en centímetros por año. No sé si queda clara la idea. Muy bien, bueno, y me van a decir, ¿y todo esto qué tiene que ver? Bueno, es parte de la plática. La mayor parte del agua que consumimos en la Ciudad de México se extrae del propio subsuelo de la Ciudad de México. Ahora, ¿de dónde más traemos agua? Bueno, hace unos 60, 70 años se empezó a traer agua del Valle del Lerma, ¿sí? Todos se ubican en el Valle del Lerma, rumbo a Toluca. De esa zona se empezó a traer, había una zona lacustre ahí, se empezó a traer agua. Pero luego fue tanto el agua que se estaba consumiendo que estábamos secando todo lo que era esa área del Lerma. Y entonces, por ahí de los 70s, 80s, fines de los 70s, se instaló un sistema que se conecta con el de Lerma, pero que viene desde Valle de Bravo. Entonces, hay dos tubos de 2,50 metros de diámetro, paralelos, que corren paralelos, que traen agua desde Valle de Bravo, desde las presas de Valle de Bravo hasta la zona metropolitana. En tubos tan grandes, en ese caso, en este sistema, que son tubos de 2,50 metros, ¿se pueden hacer de acero? Sí se pueden hacer, pero decidieron hacerlos de concreto preesforzado, ¿sí? Muy bien. Entonces, en grandes diámetros se puede usar concreto preesforzado, pero ahora todas las tuberías de Pemex, ¿de qué son? Cuando ustedes conducen hidrocarburos, ¿de qué son? Ahí sí no usan concreto, se usa puro acero, ¿sí? Entonces, en la figura de abajo, a la izquierda, tenemos que estamos soldando un cordón que es horizontal para unir el tubo que tenemos ahí. O sea, ese tubo se formó por un proceso que se conoce como UO. O sea, tenemos una placa, la placa la doblamos y formamos una U, y luego aplicamos presión y la placa la cerramos y obtenemos precisamente la sección circular del tubo. Y luego, manteniendo la presión, manteniendo la fuerza aplicada, ¿sí? Vamos a soldar, vamos a puntear, y luego ya después de eso vamos a soldar toda la tubería. Entonces, así se hacen tubos que pueden ser de 20 pulgadas, de 30 pulgadas, de 10 pulgadas, etcétera, que son típicos de la industria petrolera. O sea, todos los combustibles, todos los poliductos son tubos de acero, ¿sí? API, voy a decir X52 por decir un término, y estos entonces tienen, el cordón es rectilíneo. Para agua se pueden usar tubos con cordón helicoidal. Con cordón helicoidal, a ver, ¿cuáles son los tubos de cordón helicoidal? Los tubos de cartón, no sé si ahorita les llega por ahí que hayan visto un tubo de cartón, van a ver que el papel está enrollado helicoidalmente y eso les permite a ustedes hacer un tubo, en teoría, de una longitud infinita, de la longitud que ustedes quieran para ser concretos.
No tiene un sentido de un tubo de una longitud infinita, pero sí tiene sentido decir que ustedes podrán controlar la longitud del tubo de acuerdo a las necesidades, a la aplicación que ustedes vayan a tener. ¿Queda la idea? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, en tubos de gran diámetro acero, insisto, no es motivo de este curso, pero podría ser concreto preesforzado también. Concreto preesforzado seguramente sale mucho más barato que acero, pero ¿qué ha pasado en los últimos años en cuanto al suministro de agua en la Ciudad de México? ¿Quién me platica qué ha pasado en los fines de semana largos durante varios años? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos avisaban? Se les da mantenimiento. Se les da mantenimiento, así es. No, hay que Sí, interrumpen porque si no ya están viejos. así es. A mí me tocó participar en la primera fractura, ¿sí? Por lo menos la primera que yo tengo conocimiento, que es por ahí del año 2003, ¿sí? Lo que sucede, se vuelven viejos, en teoría, pues van a durar un montón. Realmente toda tubería o todo elemento está diseñado para una cierta vida útil, ¿sí? En este caso, esta tubería estaba diseñada, vamos a suponer, para 30 años. Los 30 años se cumplieron ya, se instaló en 1970 y tantos esos tubos, se cumplieron, y por ahí de principios de este milenio, de este siglo, empezaron a haber fallas. Entonces empezaron a fallar porque empezó a haber corrosión de los cables. Llevan estos tubos, lo que están constituidos es de una parte interior, lo que es el tubo en sí es lámina, que está protegida, tiene un recubrimiento, y luego viene una capa de concreto como de aproximadamente 1 pulgada de espesor, 1,5 pulgadas vamos a dejarlo. Y luego en ese concreto, ¿sí? Viene un alambre de alta resistencia, un alambrón de alta resistencia, que es lo que le da el preesfuerzo al tubo, que es lo que le da la resistencia. ¿El tubo a qué está trabajando? El material del tubo ¿a qué trabaja? Trabaja a tracción. No sé, la presión que hace, lo trata de abrir. ¿Estamos de acuerdo? Eso es básico de su curso de mecánica de sólidos. Muy bien. Entonces la presión trata de abrir al tubo. ¿El concreto soporta cargas de tracción? No. Ningún material frágil se va a instalar nunca para que soporte cargas de tracción. Los materiales frágiles solamente pueden soportar cargas de compresión. Entonces, la carga de tracción, ¿sí? Producto de la presión del agua, ¿quién la tiene que soportar? Un cable de acero, vamos a decir, un alambrón que rodea al tubo. Esos empezaron a tener corrosión por ahí del 2003 y por eso se les tiene que estar dando mantenimiento. ¿Qué políticas siguieron para dar mantenimiento? No lo sé. Yo ya ahí ya no participé. Sí sé cuál es la causa porque, insisto, me tocó estar de los primeros tubos que se rompieron. Y a final de cuentas, pues si ya terminó su vida útil, lo lógico sería más bien trazar o tender un nuevo acueducto o tender una nueva tubería. Pero aviéntense 150 kilómetros de tubería de 2,5 metros de diámetro, pues no es una inversión que cueste centavos, son de muchos millones de pesos. Entonces, realmente se están atendiendo las zonas que se consideran como más críticas. Pero eso solamente es plática, no tiene nada que ver en nuestro curso. Muy bien. Entonces, en el caso de tubería para agua, el cordón puede ser helicoidal. En el caso de tubería para conducción de hidrocarburos, el cordón va a ser rectilíneo, ¿sí? Entonces, abajo, una tubería para hidrocarburo, arriba, una tubería para agua. Muy bien. ¿Por qué para hidrocarburos no se acepta que el cordón de la tubería sea helicoidal? ¿Ustedes cuál es la razón que creen de esto? Por la instalación de las válvulas para el chequeo. No tanto es eso. A ver, es bien sencillo. Estas tuberías, en el caso de conducción de hidrocarburos, van radiografiadas, ¿sí? Muy bien, pero no solamente es que se vayan a radiografiar las soldaduras en el momento que se produce la soldadura, sino también
se tiene que hacer vamos a decir, un seguimiento en la vida útil de la tubería. Todo lo que hacemos le debemos de determinar una vida útil. Todas las tuberías, estoy seguro, casi podría yo apostar que todas las tuberías de todos los poliductos en México están más allá de su vida útil, ¿sí? Ustedes van a diseñar la tubería para 30, para 40 años, para 50 años. Si no todas, a lo mejor estoy exagerando, la mayor parte de las tuberías de poliductos en México están ya obsoletas, vamos, terminaron su vida, concluyeron su vida útil. Sin embargo, como ingenieros tenemos que considerar la factibilidad de seguirlas utilizando. Entonces, para poderlas utilizar con seguridad, ¿qué necesitamos? Inspeccionar la tubería. ¿Cómo se inspecciona una tubería de petróleo? Pues lo que se hace es mandar un dispositivo que va midiendo los espesores de la tubería a lo largo de toda su longitud, de válvula a válvula. O sea, se va analizando de válvula a válvula o de punto de control a punto de control. Y entonces, en función del espesor, podemos nosotros ya determinar la presión segura de servicio de la tubería. No sé si está la idea. O sea, la tubería originalmente era, poniéndolo en milímetros, era de 10 milímetros. Y ahorita tiene 9 milímetros o tiene 8 milímetros. La presión de servicio segura tenemos que ajustarla en función del espesor, pero puede seguir funcionando con total seguridad. Estoy convencido de que la mayor cantidad de explosiones que se tienen en tuberías de hidrocarburos, y creo que lo hemos visto desafortunadamente en las noticias, no se han debido a que las tuberías por viejas fallen, sino en la mayor parte de los casos se han tenido por lo que ahora se llama como huachicoleo, y que toda la vida ha existido, pero que ahora ha tomado ya dimensiones estratosféricas, o sea, el robo de combustibles, ¿sí? Entonces, perforan una tubería, no hay cuidado, se fractura la tubería, pues si estoy robando combustible, a lo mejor qué bueno, pero de otra manera diríamos qué malo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el riesgo de una explosión, el riesgo de una catástrofe es inminente, como desafortunadamente ya lo hemos vivido en años muy recientes en México. Muy bien. Bueno, pero lo que estábamos hablando era de soldadura de arco sumergido y no de catástrofes. ¿Queda claro la aplicación de la soldadura de arco sumergido? Emilio, ¿qué me dice Emilio? Sí, muy bien, gracias. Perfecto. Soldadura con perno. La soldadura con perno se usa muchas veces en estructuras en ingeniería civil. Lo que vamos a tener normalmente es una placa y entonces vamos a decir, por arco y percusión, vamos a lograr la unión de un perno con una placa, ¿sí? Entonces, es un proceso de soldadura de arco donde la unión se produce estableciendo un arco entre el perno y la pieza. El arco que se genera se mantiene hasta que alcanzamos la temperatura necesaria para que las dos piezas se puedan unir. Y una vez que logramos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empujar al perno sobre la pieza para que por presión y temperatura se lleve o se dé lugar a la unión entre estas piezas. Desde un punto de vista técnico es básico, es muy sencillo, se automatiza, o sea, los equipos ya es un proceso automático, colocamos el perno, lo ponemos en posición en la placa, conectamos y el proceso se lleva en automático, ¿sí? Entonces, realmente no hay mucho que decir en este caso. Si usamos fundente, o sea, aquí decimos que el proceso se realiza sin protección, eso es cierto. Si llegamos a usar fundente, el fundente se coloca normalmente en la punta del perno, buscando que al momento de que se haga el contacto, ese fundente sea expulsado hacia la superficie de la unión, ¿sí? Es un proceso muy rápido, es un proceso que se realiza, se desarrolla en cuestión de segundos. Muy bien. ¿Preguntas de esto? Muy bien. ¿No?
No, profesor. No, profe. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es un dispositivo automático que nos permite colocar lo que podríamos considerar como una especie de pistola de soldar, la que al colocarla sobre la pieza nos va a llevar a cabo el ciclo ya en automático que nos permite la unión del perno con la placa. Muy bien. Bueno, entonces, dicho todo lo anterior, hablemos un poco de los equipos de soldar. Yo me voy a llevar esto muy rápido porque he estado hable y hable y hable de los equipos de soldar durante todo el proceso. Entonces, los equipos de soldar quedamos que eran de transformador, quedamos que son inversoras, quedamos que hay equipos que son específicos para MIG y quedamos que de las características que son importantes en el equipo es la corriente máxima y el factor de servicio. Este parámetro nunca lo comenté. Si ustedes van a comprar un equipo de soldar o para soldar, tienen que ver el factor de servicio. O sea, el equipo me dice que es de 250 amperes, pero esa es una corriente de pico, es una corriente máxima. No significa que me pueda dar durante todo el ciclo 250 amperes, ¿sí? Entonces, normalmente la máquina ya en servicio da una corriente un poco menor que la que está marcada como máximo. Entonces vamos a suponer, tenemos una máquina de 250 amperes que ya en trabajo nos puede dar 150 sin ningún problema, quizás 190, 180, pero que tiene un factor de servicio. El factor de servicio representa cuántos minutos se puede trabajar la máquina de continuo en un espacio de 10 minutos. Entonces, si mi máquina es de 40% de factor de servicio, la puedo utilizar 4 minutos de 10. Esas máquinas son para mantenimiento. Si yo requiero la máquina para producción, necesito que su factor de servicio sea de 100, o sea de 90, o sea de 80, de tal forma que de 10 minutos que tengo a disposición, yo pueda mantener el cordón durante 10 minutos sin causar sobrecalentamiento en la máquina. Eso sería un factor de 100. Un factor de 80 de cada 10 minutos sería 8 minutos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esto? Muy bien. Todo esto ya lo venimos comentando. Creo que son todo lo que aparece aquí. Ya lo hemos venido mencionando. Muy bien. En ocasiones se usa un electrodo de tungsteno, o sea, hay máquinas de corte con plasma. Yo sé que estamos hablando de soldadura, no de corte, pero para cortar aluminio, para cortar acero inoxidable, para cortar, vamos a decir, metales o aleaciones que no se pueden cortar con un soplete y que no queremos o no podemos cortarlas con una cizalla, lo que podemos usar es plasma. ¿Plasma qué es? Pues es un gas ionizado. Bueno, el plasma se está generando cuando estamos produciendo el arco, ¿no? Para conducir la corriente eléctrica, ¿a través de quién se está haciendo? Pues a través del gas ionizado. Entonces, pues tenemos un gas ionizado en el momento que salta el arco. Entonces, si nosotros concentramos el arco, podemos calentar el material y lograr la fusión. En este caso, el gas va a hacer dos funciones. Protege la zona en donde estamos fundiendo y nos ayuda a expulsar el material que se va fundiendo. Entonces, una soldadora de plasma, perdón, no una soldadora de plasma, una cortadora de plasma, lo que tiene, insisto, es algo similar a un equipo TIG con un mayor amperaje de servicio, con una mayor corriente de servicio y con el suministro de gas adecuado. Ya no vamos a usar en este caso seguramente argón, o lo vamos a usar sobre todo a lo mejor nitrógeno. ¿Para qué? Para que nos ayude a expulsar al material que estamos fundiendo, o a lo mejor hasta usamos aire comprimido. Estoy pensando en este momento que eso pudiera ser una salida, ¿no? Una salida muy económica al proceso. Muy bien, entonces quedamos en el corte con plasma. La imagen que tenemos es de una máquina de corte con plasma. En la actualidad normalmente las máquinas son de CNC. En la figura que tenemos arriba vemos claramente
cómo vamos cortando. Y en la figura que tenemos abajo a la derecha, entonces tenemos un electrodo, está arriba, un electrodo de tungsteno normalmente. Tenemos un gas, ¿sí? Que es el que va a producir el corte, vamos a suponer aire, y un gas que nos va a proteger para que las superficies que estamos cortando no se oxiden. Se me ocurre una mezcla de nitrógeno con argón, ¿sí? Se llama corte con plasma por la ionización del gas con el que estamos logrando el corte. ¿Queda la idea cómo opera una máquina de corte con plasma? Sí, profesor. Muy bien, Sí, gracias. profe. Gracias. Continuamos para no aburrirlos. Muy bien. Cuando nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a definir diferentes posiciones en las que vamos a soldar. Piensen ustedes en la caja que tenemos a la derecha. Voy a empezar por lo que tenemos por la de izquierda a derecha analizando. Muy bien. Lo que yo observo es un cordón vertical. Cuando trabajamos, cuando queremos soldar una pieza y esta pieza es, vamos a decir, el cordón es vertical, podemos trabajar de dos maneras, vertical ascendente y vertical descendente. Pregunto a César, ¿habrá alguna diferencia, además del obvio movimiento? ¿Habrá alguna diferencia en la calidad del cordón o en los problemas que podamos tener en el cordón? ¿Qué me dice César Ríos? Pues creo que no, bueno, no debería, bien. según el tipo. Muy bien, César, a ver, lo vamos a poner así. Cuando estamos en una posición vertical, estamos trabajando con o a favor de la gravedad. Muy bien. Si yo voy en vertical descendente, vamos a decir, el material que yo voy fundiendo, ¿para dónde va a correr? Pues la gravedad va a hacer que corra para abajo, ¿no? Entonces, en algún momento dado, esto me puede causar, alguien puede decir, me da un beneficio, ¿por qué? Porque me va precalentando. Está bien, le doy la razón a quien lo considere así. Pero también si hay escoria, la escoria se va metiendo y me puede causar problemas. Entonces, si yo voy a trabajar vertical descendente, necesito que o no haya escoria o que la escoria sea muy poco viscosa, o sea, no se escurra. Y puedo trabajar vertical descendente. Cuando voy vertical ascendente, en este caso, la gravedad me ayuda para que la escoria no se meta al cordón, si no se introduzca al cordón. No sé si lo puede explicar, César. O sea, depende, o sea, la gravedad nos afecta en el momento de tirar el cordón. Lo más conveniente, lo que yo, vamos, si no sé hacer otra cosa, lo que yo haría, me iría hacia arriba para que la gravedad me ayude. Hacia abajo tengo que ver, si yo voy en vertical descendente, tengo que garantizar que que no hay escoria o que la viscosidad de mi escoria es muy alta. No sé si está la explicación. Ustedes me dicen. Sí, ya me quedó claro. ¿Sí? Sobre cabeza, voy a la siguiente, sobre cabeza. Entonces estamos soldando, lo dice inmediatamente la designación. Nosotros tenemos el electrodo, está arriba de nuestra cabeza. Muy bien. Normalmente ahí vamos a usar menores corrientes. ¿Por qué? Estamos trabajando contra la gravedad. ¿Qué causa la gravedad? Que se escurre el material. Entonces tenemos que manejar menos corriente para que no haya tanta fusión. Entonces es una posición sobre cabeza más complicada. Muy bien. Me voy hasta la derecha. Tiene ahí una CH, ¿sí? En este caso el cordón, la C es por cordón y la H por horizontal. El cordón es horizontal. Hay mucho problema, no tanto. De nuevo la gravedad afecta, pero la gravedad ¿qué hace? Que la escoria se mueva hacia abajo, ¿sí? Entonces, bueno, nada más debo de tener cuidado conforme voy avanzando para que esa escoria no quede dentro de mi cordón. Muy bien. Y lo más sencillo, que es donde ustedes han trabajado, es la que tenemos ahora regresando, volviendo a caminar, volviendo a ver hacia la izquierda. Tenemos ahí una PP. ¿Eso qué es? Posición plana, ¿sí?
Muy bien. Entonces vemos, hay posición plana, hay cordón horizontal o cordón horizontal, hay cordón vertical que puede ser ascendente o descendente y hay posición sobre cabeza. La más sencilla es posición plana. La más difícil, donde tenemos que jugar con los parámetros, es sobre cabeza y en la vertical descendente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veámoslo a la izquierda. Lo vemos ahora ya con los cordones. El primer cordón, posición plana. La gravedad ahí nos ayudó. Sea que tenemos las piezas, que está aquí en B las piezas, o sea que las piezas están a tope y están horizontales. Muy bien. Vemos luego, por ejemplo, la siguiente figura, cómo es el cordón horizontal. ¿Sí? Muy bien, cordón horizontal. Luego, la siguiente es clarísimo, es un cordón vertical. Y la última abajo son dos formas diferentes que pudiéramos tener un cordón sobre cabeza, una posición sobre cabeza. ¿Sí? El electrodo que vamos a seleccionar también depende de cómo está la posición, pero esto afecta sobre todo polaridad y afecta densidad de corriente. Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de uniones? Bueno, pueden ser uniones en T, uniones a tope, uniones de traslape, uniones en esquina, estas soldaduras de canto, ¿sí? ¿Cuáles son las más comunes? A tope en T y a tope en T, de traslape, en traslape como aquí y de esquina. Yo diría a tope en T, de esquina en ese orden, a tope, uniones en T, uniones en esquina y soldaduras de traslape. Espesor, soldaduras a tope con espesores diferentes no son muy usuales y soldaduras de canto no son muy usuales. Muy bien, entonces, ¿qué tipos de cordones podemos tener? Ahí están, tope, T, esquina, traslape. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Sí. Perfecto. Luego, perdón. ¿Cómo vamos ustedes como ingenieros? Por ejemplo, esto a mí no me lo enseñaron y luego a mí me dio problemas ya en la práctica. Como ingenieros, lo que yo ahorita quisiera dejarles, esto es del curso de dibujo, no de este curso, pero hay una simbología aceptada para indicar en el dibujo que vamos a unir las piezas por soldadura. En términos generales, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? Yo veo una flecha nada más, una flecha con un montón de datos, ¿sí? Muy bien. La flecha va a apuntar hacia el punto donde vamos a tirar el cordón. Perfecto. Y todos los símbolos que tenga esta flecha nos van a indicar qué es cómo vamos a hacer el cordón, ¿sí? Muy bien. Entonces, la flecha la vemos así, tiene una línea horizontal. Esta línea horizontal en un cordón siempre vemos dos caras. Si el cordón fuera a ser mi libreta, yo diría que hay la parte donde voy a tirar el cordón, en este caso la parte de arriba de mi libreta, y la raíz de mi cordón. Entonces el símbolo se refiere a esas dos posiciones, ¿sí? Entonces tenemos una línea horizontal que es la que nos indica que a dónde estamos haciendo mención, ¿sí? Entonces vamos a verla aquí con unos dibujos más adelante, aquí. Es más fácil en estos dibujos, muy bien. Veo el primero arriba a la izquierda. ¿Cómo está el cordón? ¿Cómo lo describiría yo? Si yo lo fuera a describir, es una unión a tope. ¿Están de acuerdo? Y es una unión a tope en donde, sin un bisel, se van a soldar por arriba y por abajo. Entonces, tenemos dos líneas paralelas por arriba de la referencia y dos líneas
paralelas por abajo de la referencia. Entonces, me dice que en ambos lados, ¿sí? Que en ambos lados vamos nosotros a tirar cordón. Muy bien. Vamos a ver aquí. Muy bien. Voy a tomar la imagen, me voy a la columna derecha y tomo la segunda imagen. Muy bien. Fíjense. Vemos dónde está apuntando la flecha, ¿sí? Vemos la línea horizontal o línea de referencia. Y luego vemos una B, ¿sí? Esa B, ¿qué me indica? Que la pieza va a ir a tope, ¿sí? Pero se le va a hacer un bisel. Y ahí tendríamos que decir el bisel, pues, con qué ángulo va, si lo estamos definiendo el ángulo, y tendríamos que decir también si las piezas van a quedar con una separación antes de soldarlas, y tendríamos que decir también, por ejemplo, no sé si vamos a cordonear por el otro lado. Entonces, primero, ¿qué me dice? Me dice que es un bisel, pero el bisel, ¿por dónde lo hago? El bisel lo estoy haciendo exactamente en el punto donde está la flecha. Entonces, todo lo que esté por debajo de la línea de referencia, me regreso acá, tenemos la línea horizontal, que es la línea de referencia, y todo lo que esté por debajo se refiere al lado que estamos viendo, al lado donde está apuntando la flecha. Y todo lo que esté arriba se refiere al otro lado donde está apuntando la flecha. No sé si queda la idea. Particularmente, un círculo aquí en donde cambia la dirección de la flecha nos indica que tenemos que soldar todo el perímetro, toda la pieza, todo alrededor. Luego, una banderita como está aquí nos indica que la soldadura la tenemos que hacer ya cuando se vaya a instalar el equipo, o sea, es una soldadura de campo, ¿sí? Muy bien. Regreso a lo que teníamos acá. Muy bien. Entonces, al lado que apunta está por debajo, y entonces el bisel, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar aquí arriba, ¿sí? Las dos piezas van a ir biseladas. ¿Qué ángulo van biseladas? A 40 grados, ¿sí? Entonces, vemos en el otro lado, el ángulo del bisel es 40 grados, ¿sí? Muy bien. Vemos la que sigue abajo, no sé si estamos todos observando en la segunda columna la tercera pieza. ¿Dónde está apuntando la flecha? Aquí. ¿Qué se refiere? Bueno, si tenemos los símbolos por el lado de abajo, se refiere al lado donde apunta la flecha. El bisel solamente va a ir en un lado, ¿sí? El bisel es de 40 grados, pero solo en una pieza. Y aquí, por ejemplo, podemos dejar dentro del bisel un cierto número. Por ejemplo, 1, 2, 3. Ese número va a ser la separación que van a tener las piezas cuando las ponemos a tope. Muy bien. ¿Por qué dejamos una separación? Para garantizar que la soldadura penetra hasta la raíz, ¿sí? ¿Queda la idea? ¿Es claro? ¿Hay algún problema? No, profe, ninguno. No, profe. ¿No? Muy bien. Muy bien. Me voy a ir por la columna de la izquierda, ¿sí? Veo la segunda columna. ¿Qué me dice? Aquí se ve claramente. Tengo símbolo arriba, símbolo abajo. En realidad, esta A que aparece arriba y abajo, con que se pusiera en un lado, no puedo tener una separación si es a tope. En el lado de arriba, la separación es la misma que en el lado de abajo. O sea, en este caso no tiene sentido. Muy bien. Entonces, decimos que es una unión a tope, no hay bisel y la separación es A, ¿sí? Aquí aparece otro número que es una letra que es D. Esa D que representa la profundidad de penetración del cordón de soldadura. ¿Está la idea? Entonces, tenemos el símbolo de soldadura, la flecha. Tenemos simbología abajo y arriba. Abajo significa o representa lo que tenemos para el lado que apunta la flecha.
arriba para el otro lado, vamos a decir el lado opuesto al que apunta la flecha. Muy bien. Regresamos ahora acá a la tercera. Muy bien. Tenemos bisel arriba, bisel abajo. ¿Cuánto es el ángulo del bisel? 40 grados. Y tiene una separación A. Vemos el cordón. Separación A, no sé si lo alcancen a ver. Bisel 40 grados por un lado, bisel 40 grados por el otro lado. Entonces, es un doble bisel, ¿sí? A 40 grados. Vemos. En esta la simbología se pierde un poco. Vemos la flecha apunta a un lado. Tenemos arriba y abajo. Nos dice que el bisel va en un solo lado de la pieza, en el lado derecho. La pieza del lado derecho lleva el bisel. Lleva el bisel arriba y lleva el bisel también del otro lado, abajo. ¿Qué ángulo tiene el bisel? ¿A qué ángulo se biseló? A 40 grados. Para unirse la pieza, se dejaron a una cierta separación A. Muy bien. Ahora, la que sigue abajo, ya no tenemos una B, no se ve una, no tenemos una B, sino que tenemos una U. Es un bisel en forma de U. Muy bien. El ángulo de ese bisel, ¿cuál va a ser? Va a ser 20 grados. Y tendríamos que indicar también cuál es la separación. En este caso no hay medida de separación. Las piezas van a tope con un bisel redondo, ¿sí? Muy bien. Ahora, la imagen que tenemos hasta abajo, ¿cómo es? Es una unión a traslape, ¿sí? En esta unión a traslape vemos que hay un simbolito, un triangulito y un 5. Muy bien. ¿Eso qué nos dice? ¿Dónde está el símbolo? Debajo de la línea de referencia. Entonces, ese símbolo representa al cordón, cómo va a quedar, en donde está apuntada la flecha. ¿Cuánto vamos a tener, vamos a decir, de cordón? Lo que vamos a tener es 5 milímetros. ¿Es claro? Ustedes me indican. Sí, profe. ¿Sí o no? Creo que sí. Sí, sí es claro. Muy bien. Por ejemplo, ya no voy a hacerlos perder tanto tiempo y me voy a esta. Fíjense, tienen la línea de referencia, tienen el 5 abajo y tienen el 5 arriba. ¿Eso qué representa? Que el cordón va a ir del lado donde apunta la flecha y va a ir del otro lado, que es una pieza traslape que lleva un cordón de 5 milímetros de anchura, tanto en el lado donde apunta como en el otro lado. ¿De acuerdo? ¿Hay algo de aquí que ustedes no entiendan? Les digo, a mí, ¿por qué me tocó sufrirlo? Yo se los comento porque a mí me tocó sufrirlo. Me pusieron a dibujar. Entonces no había computadoras, teníamos que hacerlo a respirador. Hacer los dibujos de ensamble de unas, vamos a decir, de unos conjuntos para unas máquinas agrícolas. Y llevaban mucha soldadura. Y entonces, bueno, ¿cómo se le indica? O sea, se le escribe ahí al soldador, aquí hasta el cordón así, no. Se usan estos símbolos. Muy bien, entonces hay que aprender esto porque en un momento dado, saber cuando menos que existen, porque en un momento dado nos toca y bueno, pues que hacerlo bien. Ahora ustedes tienen la ventaja que la computadora les ayuda en todo esto, ¿no? Entonces es mucho más fácil para ir manejando todos sus dibujos. O sea, ustedes no saben lo que era sufrirle a dibujar en respirador. Afortunadamente no les tocó eso. Muy bien. Entonces vemos otros cordones. Me interesa la simbología. El primero que está en la columna de la izquierda es una unión en T. ¿Cómo está la simbología? ¿Qué nos dice? Que es un cordón con 5 milímetros de ancho, tanto por el lado donde apunta la flecha como por el otro lado. Ahí lo vemos en la figura de la izquierda. Muy bien. ¿Es claro? Yo espero que sea claro. Muy bien. Ahora, vemos la figura de la derecha. De nuevo, tenemos una unión en T. ¿Dónde va el cordón? ¿Cómo está el cordón? Tiene una D, tiene una especie de una B, tiene una A y tiene 60 grados. Esto me dice que hay un bisel, pero del otro lado. O sea, el bisel
está del otro lado al que está apuntando la flecha, entonces el bisel va de este lado. ¿Qué ángulo tiene el bisel? 60 grados. ¿Cómo debemos de posicionar las piezas para cordonearlas? Con una separación A. Aquí aparece la separación A. ¿Y cuál es la profundidad que debemos de garantizar? El cordón va a una profundidad cuando menos de D. Es este valor que tenemos aquí. ¿Queda claro? Eso es lo que el soldador debe de hacer. Yo sé que ustedes no están estudiando para ser soldadores, pero sí están estudiando para revisarles los cordones a los soldadores, para avalárselos. Ya sé que aquí se toman cursos y hay que certificarse, desde luego. Simplemente le estoy dando los elementos, las bases de todo este trabajo. Muy bien. Veamos aquí, por ejemplo, hay unas que no voy a manejar porque está demasiado cerrada la nomenclatura. Tenemos una unión en T, pero fíjense cómo está. Dice que por el lado donde está apuntando la flecha tenemos que hacer el cordón. Aquí no nos dieron la dimensión, entonces el cordón debe de venir de un filo de la pieza al filo de la pieza contraria, que es lo que aquí se está manejando. De otra manera, se hubiera dicho que es el espesor de las placas, el ancho del cordón que debemos de tener. Muy bien. Vean las imágenes. ¿Hay dudas? No hay dudas. No, profe, todo bastante No, bien. profe. No, ¿Alguien lo vio en su curso de dibujo? no, profe, tampoco. ¿Tampoco? No. No, eso no lo vimos. No, bueno. A mí sí me lo mencionaron, pero no o sea, como no dibujo diario, pues no recuerdo, pero sí me lo enseñaron en A dibujo. ver, mire. ¿Cuántas materias llevan ustedes? 54, por ahí así, ¿no? Más o menos. ¿Cuántos? Son por ahí más de 50. Imagínense todo el bagaje de conocimientos que nos dan en 54 asignaturas. Tenerlo todo en la mente, pues es bien complicado. Lo que estamos en la escuela, lo que estamos es dando las bases para que luego en función de lo que se vaya a trabajar nos podamos rápidamente acoplar al trabajo. O sea, cuando menos tener la idea de lo que se trata y entonces ya me voy a revisar mis notas y ya mañana no me agarran fuera de la base, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, pedirles yo que ustedes después de terminar este curso ya sepan todo lo que yo sé, pues sería bueno eso y hacerles una transferencia mental, ¿no? Pero lo que es, son muchos años de ir aprendiendo, o sea, yo soy el mayor repetidor de la materia, ¿no? Porque hace muchos años que la di o que le he dado, que conozco los temas, que he estado involucrado en los temas, entonces el más repetidor soy yo. Entonces, ustedes con que se vayan teniendo la idea de por dónde van las cosas, yo creo que con eso ya vamos de ganancia. Muy bien, me voy a esta. Tenemos un símbolo que nos dice 1/4, luego está el triangulito 2-4. Muy bien. ¿Qué nos dice? Mira, tú vas a tirar unos cordones por el otro lado, o sea, por el otro lado. Estos cordones van a ser de 1/4, estos filetes o estos cordones van a ser de 1/4 de pulgada de ancho y van a tener una longitud de 2 pulgadas y los vas a trazar los vas a tender cada 4 pulgadas. Muy bien, vemos cómo están aquí los cordones. Entonces, el cordón tiene una longitud de 2 pulgadas. Aquí está. La distancia que hay de cordón a cordón es 4 pulgadas. Aquí está. Entonces, trazamos un cordón de 2 pulgadas, dejamos un hueco de 2 pulgadas, trazamos otro cordón de 2 pulgadas y así nos seguimos. ¿Cuánto debe de ser el ancho del cordón? Debe de ser 1/4 de pulgada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda la idea? Si yo hubiera puesto arriba y abajo la misma simbología, es válido, totalmente válido. Normalmente, ¿qué haríamos? Ir alternando los cordones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos soldando, si yo hago eso que está ahí, ¿ustedes qué esperarían de la pieza? Yo lo que espero es que se tuerza, ¿sí? Porque estamos generando esfuerzos por efecto de la soldadura.
y esto puede dar como consecuencia que la pieza se vaya, se tuerce, tienda a torcer. También otra cosa, tendríamos que fijar firmemente las dos piezas para que conforme vamos cordoneando no se nos tuerza la pieza y luego resulte que el cordón quedó fuera de su eje. Entonces hay que tener cuidado ahí. Vemos el otro cordón, el símbolo se perdió aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que tener como símbolo aquí? Tendríamos que tener simplemente 516 y el triangulito. Muy bien. ¿Dónde ve el cordón? De un solo lado. Nunca recomendaría yo hacer este cordón así, porque, insisto, si ustedes calientan de un solo lado, esto se va a tender a torcer. Normalmente yo les diría, ¿saben qué? Hay que hacer cordones de los dos lados o hay que irlos alternando, ¿sí? Para que se compense, vamos a decir, los esfuerzos que se generan por un lado de la pieza con los esfuerzos con el otro lado de la pieza. Muy bien. ¿Algo más que necesiten ustedes de explicación aquí? ¿No? Seguimos. Muy bien. Muy bien, este era el que habíamos visto hace rato, este era el que también vimos hace rato. Ahí están, se repiten. Muy bien. Tenemos una junta a tope y decimos que de este lado va a llevar bisel, es lo que estamos diciendo con este símbolo. La que sigue abajo lleva bisel en los dos lados de la pieza, tanto por un lado como por el lado de atrás de la pieza. Lleva bisel solamente, un doble bisel, pero solamente por un lado de la pieza. Y la que sigue abajo, la cuarta, lleva doble bisel, tanto de por el lado donde está apuntando la flecha como por el otro lado, ¿sí? Y así nos podemos ir. Este es un bisel en J, estos se le llaman biseles en J y biseles en U. Muy bien. Entonces, ¿para qué hacemos un bisel? Yo he estado hable y hable de un bisel. ¿Para qué hacemos un bisel? ¿Para qué nos gastamos tiempo maquinando o esmerilando un borde de una placa? Para facilitar el trabajo. Claro, para garantizar que el cordón llega a la raíz, ¿sí? Porque por fuera va a quedar el cordón precioso, pero a la hora de la radiografía, si nos sale que vamos a suponer que solamente tenemos acceso por un lado, y a la hora de radiografiar nos sale que no hay unión del otro lado, pues ese cordón está mal, ¿sí? Entonces hacemos el bisel para garantizar que hay fusión a la raíz, ¿sí? Y entonces garantizar que hay una buena, vamos a decir, hay una buena soldadura, vamos a garantizar la resistencia mecánica de esa soldadura. Muy bien, vale. Con esto terminamos lo de simbología. Nos podíamos pasar 3 clases hablando de simbología y cosas por el estilo. Insisto, lo único que pretendo es que a ustedes les quede claro que existe esta simbología y que en las piezas soldadas pues la tienen que manejar y deben de tener cuidado para manejar su simbología, en cómo van a definir sus cordones para que no se genere, la pieza no se tuerza, no se generen esfuerzos internos que luego nos van a provocar que la pieza falle de manera intempestiva o bajo cargas que se supone que debía soportar. Muy bien. Los pernos, perdón, más que los pernos, las uniones remachadas, ya quedamos. Las usamos ¿cuándo? Para materiales de diferente, vamos a decir, de diferente espesor. ¿Para qué casos? Para materiales de diferente composición. ¿Cuándo las usamos también? Cuando requerimos tener acceso a las piezas para dar mantenimiento, que es el caso de los aviones. Muy bien. Entonces, ¿los remaches se usan? Sí, sobre todo en donde las vemos muy comúnmente en la industria aeronáutica. Y también en nuestra cajita de herramientas, seguramente la usaron para fijar la cerradura, donde iban a colocar el candado, o los usaron para colocar las bisagras también. Yo supongo que las operaciones de remachado en su curso anterior para hacer su cajita de herramientas, que espero que eso los hayan puesto a hacer, ya lo conocen. El remache se sigue utilizando a nivel industrial, sí, pero poco, ¿sí? El remache a nivel industrial solamente se requiere o solamente se usa cuando por cuestiones de acceso
requerimos en un momento dado o necesitamos en un momento dado poder quitar las placas o las láminas que hemos unido y llegar a acceder a ciertas partes que normalmente no es necesario entrar, ¿sí? Los remaches en términos generales van a ser uniones costosas porque tenemos que hacer los barrenos y tenemos que colocar el remache. Sin embargo, insisto, en ciertas ocasiones se pueden justificar su uso. Los remaches se usaron muchísimo hasta el advenimiento de la soldadura de arco. Muy bien, muy bien. Dejamos ahí los remaches. Los adhesivos, quedamos al principio, el jueves pasado, que los adhesivos son los métodos de unión más antiguos que conocemos o de los más antiguos que conocemos. Sin embargo, son métodos que tienen aplicación al día de hoy, sobre todo en materiales de naturaleza diferente, donde no podemos usar soldadura y los remaches no nos convienen, ¿sí? Entonces, los adhesivos, ¿cuándo los usamos? Materiales diferentes, cuando requerimos o es conveniente no calentar. La ventaja que tienen es que prácticamente no añaden peso a la unión y son muy fáciles de aplicar. En el auto, díganme qué partes van pegadas. A ver, ustedes me dicen, casi hago un break aquí. A ver. ¿Qué partes van pegadas? 241 era lo que quería ver. ¿Quién me dice? ¿Podrían ser los interiores, como el tablero? Desde luego, ¿sí? Ahí también, mira, ahí normalmente te conviene, bueno, el tablero se va a quitar, pues normalmente no. Vamos, a menos que vayas a desbaratar el auto, entonces pudiera ser, ¿sí? ¿Qué otra se les ocurre? A ver, ¿cuál otra? Toda la tapicería. Podría ser también, aunque pudiera ser, estoy de acuerdo, sí puede ser. ¿Qué les parece a ver el parabrisas con la estructura del vehículo, con la carrocería? Cierto, ¿Ustedes cierto. cómo lo verían También. usar ahí? Sí. ¿Algún tipo de adhesivo? Sí, lleva un adhesivo, según yo. Son materiales de naturaleza diferente también. Entonces, en un montón de casos en ingeniería usamos adhesivos, ¿sí? Que estamos poco familiarizados, ese es otro negocio. Que son normalmente para procesos que son en serie, también ese es otro negocio. Que podemos lograr uniones muy, vamos a decir, de muy alta resistencia, también estoy de acuerdo. Normalmente, ¿qué van a hacer? Van a ser polímeros. Normalmente poliuretanos, resinas epóxicas. Por ejemplo, yo diría que el primer adhesivo comercial de amplio uso fue el cianoacrilato. El cianoacrilato es el vulgarmente conocido hace 40 años como cola loca, ¿no? Y si ustedes han llegado a usar este tipo de adhesivo, que ya no voy a hacer más comerciales, primero, es peligroso porque deben de tener cuidado porque en una de esas lo primero que se pegan son los dedos. Es broma, pero es cierto, ¿sí? Segundo, pues realmente pueden unir materiales de naturaleza diferente. Y tercero, en todo adhesivo, la resistencia es inversamente proporcional a su espesor. Dicho de otra manera, debemos de garantizar que las dos piezas a unir están totalmente cubiertas o recubiertas por el adhesivo y que el espesor de este es lo más delgado posible. Mayor cantidad de adhesivo, podríamos decirlo así, la resistencia de la unión es inversamente proporcional a la cantidad de adhesivo que ustedes están utilizando, ¿sí? Entonces, muchas veces le aventamos un montón de pegamento. Lo único que estamos haciendo es que la resistencia disminuya. Entonces nos habla también de resinas fenólicas, epóxicas, poliéster, epoxidoresita, poliuretanos, etcétera, cianoacrilatos, etcétera, ¿sí? Siempre en un adhesivo, el área de contacto es fundamental. Entonces, cuando ustedes van a unir por adhesivos, tienen que buscar que el área de contacto se maximice dentro de lo posible, dentro de su diseño, ¿sí?
¿Cómo falla el adhesivo? Bueno, trabajar a tracción lo puede hacer, trabajar a corte lo puede hacer, trabajar a compresión, indiscutible, eso es lo más fácil, y podemos también tender a desprenderlo. ¿Cómo evaluarían? Si yo les pido que ustedes me hagan unas pruebas de adhesivo, ¿cómo lo harían? Yo creo que las pruebas más demostrativas de adhesivo es tratar de desprender, o sea, despegar dos piezas que hemos unido. Las haría por desprendimiento. Con eso haría mis pruebas. Ahora, yo dije, hay que maximizar el área de contacto, ¿sí? Entonces, si yo tengo una unión a tope, ¿voy a usar adhesivos? Jamás. Si tengo una unión a tope, pero pongo otras dos placas de respaldo, como lo tengo en la figura de la derecha, es totalmente factible. Muy bien. Entonces, con esto, no sé si queda con esta imagen, si queda cómo estamos maximizando el área para lograr unir estos dos elementos a traslape. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando las dejamos a tope, la unión no va a servir. Dejamos un traslape, o sea, dejamos mayor área de contacto, bien, es una buena unión. Por ejemplo, minimizamos el área de traslape. No es tan pobre como la inicial, pero no la recomiendo, ¿sí? Muy bien, esta de aquí, bueno, pues es un poco mejor, pero aunque aquí nos dice que es buena, pues el área, pues sí es mayor que a tope, pero tampoco se maximiza tanto, entonces no es ninguna ventaja. Si yo voy a utilizar, tengo que unir estas dos piezas a traslape, les pongo un elemento de soporte. Entonces yo diría que uso esto o uso esto. Entonces esta sería buena y esta sería muy buena. Estas que se ven abajo, pues las pueden ustedes manejar, pero el problema es que lleva mucho trabajo de preparación. En cambio, esta donde les puse una placa de soporte arriba y una placa de soporte abajo, son mucho mejores, ¿sí? Muy bien. Preguntas en esto. Entonces, los adhesivos, lo que tenemos que buscar es mayor área para tener mayor resistencia en la unión, ¿sí? ¿Qué otra cosa diríamos nosotros? Bueno, esa mayor área, pues dentro de lo posible que nosotros tengamos. Ahora, ¿qué es lo que puede ser? Bueno, siempre manejar traslapes. Y si no vamos a manejar traslapes y es a tope, tenemos que tener elementos de respaldo. Hasta ahí vamos bien. Con esto podemos dejar atrás lo que es adhesivos. ¿Preguntas? ¿Sí? No, todo bien. No, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Qué horas son por ahí? Díganme ustedes. Las 2:48. 2:48. 2 minutos más. Bueno. Hablar de las uniones roscadas yo creo que sale sobrando. Acuérdense ustedes, normalmente como ingenieros, ¿qué problema pueden tener? Y como usuarios, no solamente como ingenieros, que se aflojen los tornillos, ¿sí? ¿Por qué se aflojan los tornillos? Por la vibración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponerles un pegamento. O sea, hay selladores muchas veces que se utilizan para garantizar que no se aflojen. Ponerles dobles tuercas o también cambiar la cuerda, usar cuerdas finas. A mayor superficie de contacto, pues mayor unión. Para darle más par a la unión o para garantizar un mejor apriete, una mayor área de contacto, ¿qué podemos usar? Roldanas, ¿no? Normalmente en México los tornillos están en sistema inglés. Podemos tener en sistema métrico, sí, pero lo normal comercial es sistema inglés, ¿sí? Evidentemente, bueno, nosotros, el tipo de tornillo depende, insisto, de la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí unos tornillos Allen, ¿cuándo usarían ustedes unos tornillos con cabeza Allen? Cuando tengas alguna junta de difícil acceso donde no quepa una matraca o algo. A ver, esa es una, pero aparte normalmente un Allen bien diseñado queda al ras de la unión. O sea,
A un Allen se le hace un cajero para que la cabeza de preferencia quede, vamos, no sobresalga de donde está la unión. No sé si está la explicación, o no sobresalga tanto. O sea, no necesitamos, lo que usted dijo es correcto. En el caso de un Allen no necesitamos que la cabeza esté por fuera, porque no necesitamos espacio para meter una llave. La llave va por dentro, entonces no hay ningún problema. Muy bien. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos tenemos muy diferentes tipos de los elementos que vamos a usar en la cabeza, donde los Allen es de lo más común, pero vamos a ver. Este tipo de marcas en un tornillo, ¿qué nos van a indicar? La resistencia. Desde luego, la resistencia. Si no tiene marcas en la cabeza, no está garantizada la resistencia. Entonces, un tornillo de alta resistencia se indica normalmente o se manifiesta por las marcas que tiene en la cabeza, ¿sí? Entonces, este es un tornillo de alta resistencia. Muy bien. Prisioneros Allen, lo mismo que ustedes decían. En el caso de un prisionero, pues la lógica es que sea Allen. ¿Por qué? Porque el prisionero, como su nombre lo indica, va a quedar por dentro. Entonces, la forma de tener acceso es con una llave Allen, ¿sí? Por ejemplo, estos tornillos de arado. En realidad, en estos tornillos van a entrar en una cavidad en donde van a amarrar. Entonces, al quedar ya fijos de un lado, solamente necesitamos que la tuerca, bueno, solamente necesitamos tener acceso a la tuerca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Cabezas de los tornillos. También ustedes ya desde, vamos, hace muchos años han tenido que, si es un tornillo cabeza de gota, si es un tornillo cabeza hexagonal, si es un tornillo cabeza Phillips, etcétera. Bueno, pues esto ya va en función de las diferentes aplicaciones que ustedes vayan a tener, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿cuál otro pudiéramos tener? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien. La roldana, ¿qué ventaja nos da en el tornillo? Aumenta el torque que le podemos dar. La presión que podemos aplicar sin lastimar los materiales sobre los cuales estamos aplicando. Nos da una mayor posibilidad de aplicación de presión y por lo tanto una menor posibilidad de afloje de la unión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pijas, ¿las pijas qué son? Las pijas sean para madera o luego las usamos también en lámina o cosas por el estilo. Lo que tenemos son elementos autorroscantes que por lo menos en México conocemos como pijas, ¿sí? Muy bien. Las roldanas, pues hay una gran variedad. Ahí aparecen de presión, planas, cóncavas, dobles, con dientes, con muescas. Insisto, por ejemplo, una roldana con dentado, ¿qué ventaja nos da? Nos da, no solamente nos permite dar mayor torque, sino se amarra más. Sí, va a tener la posibilidad de que aflojen las piezas, la estamos reduciendo de manera sensible. Y ya la última y nos vamos, como dijeron por ahí. Las tuercas, pues hay un montón de tipos de tuercas. Nada más, por ejemplo, las tuercas de mariposa son para aquellos elementos que necesitamos tener, o sea, muy frecuentemente tenemos que aflojar, por ejemplo. Entonces, en lugar de usar una herramienta, nos deja ya ¿cómo podríamos decir? Las aletitas para hacerlo a mano. O sea, la idea de una tuerca de mariposa es que no se necesite una herramienta. Normalmente las tuercas cuadradas son las de menor resistencia, ¿sí? Entonces, en las tuercas también podemos llevar, por ejemplo, aquí no sé si se alcanza a ver arriba, en la figura que está con fondo azul, arriba, y yo ya me voy a callar después de esto, tiene una especie de hendiduras.
O también se ve aquí abajo a la izquierda, se ven dos, una pavonada y otra dorada. Esas son tuercas de Castillo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve en un momento dado? Para meter un pasador y cerrarlo y que ya no se afloje, o sea, meterle un elemento que evite que la tuerca se afloje. Entonces, en muchas ocasiones, por seguridad, aún metiéndole una tuerca doble, podríamos tener problemas. Entonces, por ejemplo, se usan pasadores y tuercas de Castillo para garantizar que no se llegue a aflojar nuestro elemento. Y yo creo que, bueno, las chavetas, bueno, pues también nos sirven las chavetas o retenes para fijar piezas. Eso ya no lo voy a tocar, creo que corresponde más a su curso de diseño de máquinas, ¿sí? Que a este curso. También ya son las 3 de la tarde, entonces todos ya están molestos conmigo por estarles haciendo tan larga la clase. Muy bien, lo dejamos aquí. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien, discúlpenme por extenderme tanto y nos vemos el jueves. Pásenla bien. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Profe, gracias. Bye. Vale, nos vemos, que estén bien, bye.